Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con una serie de estudios en el libro de Daniel. Hoy día vamos a entrar al capítulo 2. Capítulo muy controversial, porque es un capítulo que tiene una cantidad de información profética que a muchos escépticos les molesta. ¿A qué me refiero? En el capítulo 2 de Daniel vamos a ver profecías que para Daniel van a ser futuras y no se van a cumplir en el tiempo de Daniel. Y que para nosotros ya se cumplieron y son pasadas. Pero en el capítulo 2 de Daniel también vamos a encontrar profecías futuras para Daniel, pero que no se cumplieron en su época, ni tampoco en nuestra época. O sea, son profecías que aún no se han cumplido en nuestros tiempos. Y esto molesta a muchos escépticos. ¿Por qué? Porque como lo dije en la clase anterior, si estas profecías fueron escritas con muchos años de antigüedad, antes de su cumplimiento, eso demuestra la autoridad divina detrás del libro de Daniel y detrás de las profecías que él dio. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir viendo versículo tras versículo lo que este capítulo tiene para nosotros. Una de las cosas importantes que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 2 de Daniel es que va a marcar este capítulo una nueva sección en el libro. El capítulo 1, el que vimos en la clase anterior, es la introducción y está escrito en hebreo. Hebreo era el lenguaje común del pueblo de Israel. Daniel es un israelita. Pero a partir del capítulo 2 y del versículo 4, la escritura va a pasar de hebreo a arameo. ¿Por qué hay este cambio de idioma? ¿Por qué hay este cambio de escritura en el capítulo 2, versículo 4 de Daniel y que va a durar hasta el final del capítulo 7? Pero a partir del capítulo 8 hasta el final del libro, que es el capítulo 12, va a volver la escritura a hebreo. O sea, la introducción es en hebreo, a partir del capítulo 2 hasta el final del 7 es en arameo, y luego hasta el final del libro vuelve a tomarse el idioma hebreo. ¿Por qué hay ese cambio de escritura? ¿Por qué hay ese cambio de lenguaje? Porque lo que Dios quería mostrar a través de eso es que Él tiene un plan para las naciones gentiles y un plan para su pueblo, la nación de Israel. ¿A qué me refiero con naciones gentiles? Las naciones gentiles son naciones que no son judías, que no son israelitas. Cuando en la Biblia encontramos la palabra gentil, se está refiriendo a alguien que no es judío. Dios tiene un plan para las naciones gentiles hasta el final de los tiempos, pero también tiene un plan específico para la nación que Él escogió como su pueblo, Israel. Así que vamos a ver ese cambio radical a partir del capítulo 8 en el texto, en el idioma en el que se escribe, pero también en el enfoque que Dios da para el plan que Él tiene para las naciones y para la nación de Israel. Dicho esto, vamos a entrar al capítulo 2 y vamos a ver qué sucede. La versión de la Biblia que estamos usando es la versión Reina Valera contemporánea. Como vimos en la clase anterior, Daniel ha llegado a Babilonia. No ha llegado de la mejor manera posible, ha llegado como cautivo. El rey Nabucodonosor ha cautivado o ha llevado cautivo, ha conquistado a la nación de Israel. Y él ha hecho o va a hacer, en el transcurso de este tiempo en el que Daniel está en Babilonia, 3 deportaciones. Daniel es llevado cautivo en la primera. Y bueno, eso lo conversamos en la primera clase. Daniel se encuentra en Babilonia junto con 3 personajes que se tocó en la clase anterior, cuyos nombres fueron cambiados a Sadrach, Mesac y Abednego. Daniel está en Babilonia como cautivo, pero Dios premió la obediencia de Daniel y sus amigos y al final los prosperó a un nivel en el que ellos se encuentran en la corte misma del rey. Vimos la presión que Daniel tuvo en medio de esta cultura completamente diferente, pero que no solamente era una cultura diferente, sino era una cultura que oprimía e influenciaba a Daniel y a sus amigos para que ellos cambiaran su identidad y se volvieran como los babilonios. Daniel puso primero a Dios. Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Y el Señor premió su obediencia, premió su sacrificio, y Daniel ahora se encuentra en la corte del rey. Hoy día vamos a ver qué es lo que sucede con el rey Nabucodonosor, con el pueblo y nuevamente con Daniel y sus amigos.
Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en este capítulo. Entremos al capítulo 2, al versículo 1. Dice lo siguiente: En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo algunos sueños que lo perturbaron, a tal grado que se le fue el sueño. Entonces mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros, para que le explicaran sus sueños. Estos acudieron a presentarse ante el rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño, y me encuentro muy perturbado, pues quiero saber lo que el sueño significa. Acá Daniel nos va contando que este suceso ocurre en el año segundo del reinado de Nabucodonosor. Alguien podría preguntarse: Horacio, en la clase anterior, en el capítulo 1, vimos que Daniel y sus amigos estuvieron en una preparación por 3 años. ¿Esto sucede antes de que acaben la preparación o después? Porque Nabucodonosor ya era el rey. ¿Por qué dicen el segundo año? Y la respuesta la conversamos en la clase anterior, y era que los babilonios tomaban el primer año de su reinado como el año de ascensión, y a partir del segundo lo tomaban como su primer año de reinado. Entonces no hay ninguna contradicción aquí en que Daniel y sus amigos hayan terminado sus 3 años de preparación y esto ocurra después de ese evento, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, o sea, en su tercer año en verdad. Un dato importante que no conté en la clase anterior es que Nabucodonosor, cuando lleva los primeros cautivos, dentro de los cuales está Daniel, él aún no era rey. Él regresa a Babilonia para tomar el reino tras la muerte de su padre, que se llamó Nabopolassar. Así que no hay ninguna contradicción aquí. Nabucodonosor empieza a tener sueños que lo perturban. No sabemos si eran sueños diferentes o era el mismo sueño que se repetía cada rato. No estamos muy seguros, porque se nos dice que eran sueños, pero que lo perturbaban. Eran sueños que tenían una vividez muy fuerte, que eran muy impactantes para él. Y eso hacía que Nabucodonosor fuera perturbado por ellos. ¿Qué hace Nabucodonosor cuando tiene estos sueños? Reúne a sus magos, astrólogos, adivinos y hechiceros. Los reúne para que ellos le puedan dar la interpretación del sueño. Nabucodonosor tenía una corte muy importante de sabios, astrólogos, magos, adivinos y hechiceros, con los cuales él podía consultar. Y lo que Nabucodonosor quiere es que ellos le expliquen cuál es el sueño que él ha tenido. Y vamos a ver cuál es la conversación que transcurre entre Nabucodonosor y estos hombres importantes. Aclaro que Daniel y sus amigos no están en este grupo de personas. Daniel está en otra parte en este momento. Parece que Nabucodonosor está llamando a sabios que ya tienen cierta reputación en Babilonia, a diferencia de Daniel y sus amigos, que aunque han sido nombrados como muy superiores al resto, aún no tienen esa familiaridad que tendrían estos hombres con Nabucodonosor. Vamos a ver en qué podríamos ver que Nabucodonosor presiona a estos hombres, porque la conversación que va a haber va a ser una conversación dura y difícil para ellos. Miren lo que dice el versículo 4. Los hechiceros hablaron con el rey en lengua aramea. Que viva para siempre su majestad, que cuente su sueño a estos siervos suyos, y nosotros le daremos a conocer lo que significa. El rey les respondió: ya me he olvidado de qué trata el sueño, pero si ustedes no me dicen lo que soñé y qué significa, van a ser hechos pedazos, y sus casas serán convertidas en basureros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa el sueño, yo les daré regalos, les concederé favores y les otorgaré muchos honores. Dígame entonces qué soñé y qué significa. Los magos volvieron a decir: si su majestad les cuenta su sueño a estos siervos suyos, ellos le dirán lo que significa. Pero el rey respondió: yo sé muy bien que ustedes tratan de ganar tiempo, porque se dan cuenta de que esto ya está decidido. Si ustedes no me dicen lo que soñé, la sentencia para ustedes es una sola. Ustedes me están preparando una respuesta falsa y perversa, y mientras tanto habrán ganado tiempo. Así que díganme lo que soñé, y entonces sabré que ustedes son capaces de decirme lo que significa. Los hechiceros le respondieron al rey: no hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. Además,
Nunca ningún rey, ni príncipe, ni soberano ha preguntado semejante cosa a ningún mago, astrólogo o hechicero. Esto que su majestad nos pide es algo muy difícil y no hay nadie que se lo pueda revelar, a no ser los dioses. Pero los dioses no viven entre los hombres. Esta respuesta despertó la ira del rey, quien muy enojado mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Como hemos visto acá, a partir del capítulo 4, a partir del versículo 4 del capítulo 2, se empieza la lectura, la escritura en arameo. ¿De qué trata toda esta conversación? Nabucodonosor no quiere que los magos solamente interpreten el sueño de él, sino que le cuenten el sueño sin siquiera tener ninguna información de lo que soñó Nabucodonosor. Nabucodonosor piensa: si estos hombres dicen tener comunicaciones con nuestros dioses de Babilonia, ellos pueden saber claramente qué es lo que soñé. Los dioses, nuestros dioses, les pueden comunicar a ellos, ya que ellos son hombres que tienen contacto con los dioses. Nabucodonosor los está probando. Y estos hombres han sido consejeros de su padre, Nabopolassar. Nabucodonosor, que ahora ha tomado el reino, que ahora lo ocupa, quiere ver si puede confiar en estos hombres y si estos hombres realmente dicen la verdad, si realmente estos hombres cumplen lo que ellos dicen que son oráculos, que son profetas de estos dioses falsos. Por eso Nabucodonosor les está dejando las cosas claras. Ustedes cuéntenme el sueño. Si ustedes tienen comunión con nuestros dioses, ustedes me lo pueden comunicar. ¿Qué hacen los magos, astrólogos, hechiceros? Empiezan a ganar tiempo y a tratar de convencer a Nabucodonosor. Nabucodonosor, esto nunca ha sucedido en la historia. Ningún príncipe, ningún rey ha pedido algo así a sus sabios y a sus magos, astrólogos y hechiceros. Nadie ha hecho algo así. Nabucodonosor los amenaza y les dice que si ellos no le cuentan el sueño, van a ser hechos pedazos. Y cuando estos hombres escuchan esto, saben que Nabucodonosor está hablando en serio. Saben que Nabucodonosor no se entra en juegos. Nabucodonosor era la ley. No había nadie por encima de Nabucodonosor en Babilonia. Lo que él decía, eso se cumplía. Y era común en la época que para tú despedazar un hombre, amarraras 4 copas de árboles y las pusieras hacia adelante. Y en esas 4 copas de árboles amarraras la extremidad de cada ser humano, cada una de ellas, en cada una de las copas. Y luego soltaras los árboles y el hombre sería desmembrado. Cuando Nabucodonosor los amenaza de esa manera, ellos saben que está hablando en serio. Nabucodonosor era un hombre por ser muy cruel. A uno de los reyes de Israel le puso delante de él a todos sus hijos. Los mató delante de él y luego les quitó los ojos a él. Y al quitarle los ojos, lo llevó a Babilonia, donde finalmente ese rey murió. Ese era Nabucodonosor. Y los magos saben de su reputación. Saben que lo que él está diciendo se va a cumplir si ellos no le pueden dar la interpretación y el contenido mismo del sueño. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Tratan de ganar tiempo. Y al final le dicen a Nabucodonosor algo bien interesante. Le dicen: miren, los únicos que podrían decirle claramente su sueño son los dioses. Y los dioses no habitan entre los hombres. Cuando estos magos dicen esta frase, a mí me viene a la mente inmediatamente que en algún momento en la historia, el Dios vivo y verdadero sí vino y habitó entre los hombres. Obviamente estos magos, astrólogos, hechiceros se refieren a dioses falsos. Yo estoy hablando del Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel. Y el Dios de Israel hace más de 2000 años vino y se hizo hombre. Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre y habitó entre nosotros. Y vino con un propósito. Vino con el propósito de morir en nuestro lugar. Porque sabe que nosotros, su creación, le hemos sido rebeldes. Le hemos dado la espalda. Nos hemos rebelado contra Él. Somos pecadores. Pero Él nos ama tanto que Él vino para tomar nuestro lugar y recibir el castigo que tú y yo merecemos por nuestro pecado, porque todos somos culpables. Él en la cruz lo recibe. Pero no solo queda ahí, sino que Él es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos, demostrando que era Dios, demostrando que hay vida después de la muerte, demostrando que Él venció a la muerte. Y después de 40 días de resucitado, Él asciende a la presencia de Dios el Padre.
demostrando que Él era justo y perfecto. Y ahora te dice a ti y a mí, si tú pones tu confianza en mí, me reconoces como tu Señor, como tu Salvador, yo voy a hacer un intercambio contigo. El castigo que tú mereces por haberme desobedecido, por ser pecador, por ser culpable, yo lo recibo por ti en la cruz. Y la perfección que tú no tienes para entrar a mi presencia, yo te doy la mía. Hago un gran intercambio. El justo pagó por los injustos. Jesús nos da su justicia y recibe nuestro castigo cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hace más de 2000 años Dios vino y habitó entre los hombres. Estos hombres tienen una idea falsa, dioses falsos. Le dicen, si los dioses falsos vivieran entre los hombres, ellos le podrían decir, Nabucodonosor, cuál es el significado y el contenido de su sueño. Pero eso no sucede. Hace más de 2000 años, con el Dios verdadero, sí sucedió. Y vino con un propósito bien sorprendente. El propósito era morir en nuestro lugar. El propósito por el cual vino es por su amor por ti y por mí. Y eso vale la pena contarlo. Y vale la pena aceptar ese regalo. Porque la salvación que Él da es un regalo. Solamente se acepta por fe. Si tú crees en Él, si tú pones tu confianza en Él, recibes esa salvación, recibes ese gran intercambio. Vale la pena contarlo, vale la pena aceptarlo. No hay nada mejor en el mundo que eso. Obviamente, estos hombres no tienen claro que dentro del grupo de sabios, de magos, astrólogos, hechiceros, hay 4 personajes que hemos visto en la clase anterior que ellos tienen contacto con el Dios vivo y verdadero. Estos hombres no le pueden decir a Nabucodonosor el sueño, pero estos jovencitos, Daniel y sus amigos, tienen contacto con el Dios que sí le puede contar a Nabucodonosor el sueño, su contenido y su interpretación. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Daniel entrando en escena con sus amigos. Continuemos en el versículo 13. Dice lo siguiente. Cuando se publicó el edicto de que los sabios fueran ejecutados, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Pero Daniel habló con mucha prudencia y sensatez a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló con Arioc y le dijo, ¿por qué este edicto de parte del rey se ha publicado tan apresuradamente? Y Arioc hizo saber a Daniel lo que sabía. Daniel se presentó ante el rey y le pidió un poco de tiempo, después del cual le daría a conocer la interpretación del sueño. El edicto ha sido firmado. Los sabios de Babilonia van a ser asesinados. No pudieron contarle a Nabucodonosor el sueño. El rey explotó en ira y ya se estableció el decreto. Arioc, que en el original deja claro que es el jefe de los verdugos de Babilonia, se acerca a Daniel. Lo más probable es que este edicto fechara un día para que sean ejecutados todos los sabios. No es que están siendo asesinados uno tras otro. Arioc le avisa a Daniel el decreto del rey y le dice, Daniel, el rey ha decretado que todos ustedes van a morir. Daniel, ante esta situación, no responde con desesperación, con miedo, todo lo contrario. Daniel responde y le responde a Arioc con prudencia y sensatez. Me encanta ver esto de Daniel. Y uno podría preguntarse, ¿cuál es el secreto de Daniel? Cuando a mí me llega una noticia trágica y peor, que incluye que voy a morir yo, me desespero, entro en pánico, no sé qué hacer, quiero huir. Pero Daniel no. Daniel responde con prudencia y sensatez, está con calma en medio de esta situación. ¿Cuál es el secreto de Daniel? El secreto de Daniel es que él entiende que su vida está en las manos de su Dios y que su Dios es el Todopoderoso, que no hay nadie superior a él, que él está en control de todo, de los reyes, de las situaciones, de los sucesos, no hay nada que se escape de sus manos. Por lo tanto, la vida de él no se puede escapar de las manos de su Dios. Y eso hace que Daniel tenga paz en medio de la tormenta. Daniel entiende el poder de su Dios. Daniel sabe, si mi Dios permite que yo muera hoy, es su voluntad. Y eso va a suceder. Quiera que suceda o no quiera que suceda yo, eso va a suceder. Pero si no es la voluntad de Dios que yo muera hoy, el Señor me puede librar a mí de cualquier situación. Y Él puede solucionar el problema que estaba pasando en este momento en Babilonia. Así que Daniel, teniendo ese conocimiento de quién es su Dios, puede responder con paz en medio de la tormenta.
Y muchas veces Dios permite eso en nuestra vida. Permite situaciones tormentosas para que nosotros podamos crecer en nuestra confianza puesta en Él. Por ejemplo, los discípulos cuando estuvieron con Jesús, esos 3 años y medio que Él estuvo acá en la tierra, o bueno, de su ministerio, de su servicio acá en la tierra, porque Jesús murió más o menos a los 33 años, ellos pasaron por situaciones tormentosas. Y al pasar por situaciones tormentosas, ellos aprendieron en el transcurso del tiempo a poner su confianza en Jesús. En algún momento Jesús viaja con sus discípulos en una barca y les dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Los discípulos empiezan a cruzar junto con Jesús en la barca. Muchos de ellos eran pescadores. Cuando ellos empiezan a cruzar el mar de Galilea, sucede una tormenta. Los discípulos entran en desesperación. Ellos tenían experiencia, algunos de ellos tenían mucha experiencia en lo que es la pesca y en el mar. Cuando están en el mar de Galilea, ellos dicen, esta tormenta nos va a matar. Ya perdimos. Es nuestro fin. Pero miran a Jesús y se dan cuenta que Jesús está dormido. ¿Qué hacen ellos? Le reclaman a Jesús y lo despiertan. Y le dicen, maestro, ¿qué haces? ¿No haces nada? ¿Quieres que perezcamos aquí? Y Jesús se levanta, le grita a la tormenta y la tormenta se calma. Y luego les llama la atención a ellos. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué no tuvieron fe? ¿Por qué no confiaron? En otras palabras, si yo les dije vamos a cruzar al otro lado, vamos a llegar. Ustedes confíen que yo estoy en control de todo. No teman. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué no tuvieron fe? Los discípulos, después de esta situación, empiezan a crecer en su confianza en Jesús. Obviamente eso toma un montón de tiempo, pero es un proceso. Daniel, es increíble acá, ese proceso parece que él ha madurado mucho en él, al punto que cuando su vida está en peligro, él puede responder con prudencia y sensatez. Ese es el secreto de Daniel en medio de la tormenta. Entender que su Dios está en control. Y si Jesús es tu Dios, Él está en control de tu vida. Sea la situación que estés pasando, Él está en control. Tú estás en sus manos y no hay tormenta que no te pueda perturbar al saber eso, al saber la realidad de que tu Señor está en control de todo y que nada va a pasar si Él no lo permite. Eso entendía Daniel. A Daniel se le otorga el permiso de tener un tiempo para que él pueda solucionar el tema del sueño y su interpretación. Vamos a ver de qué manera Daniel busca la solución de este sueño y su interpretación. Veamos el versículo 17. Dice lo siguiente. Después Daniel se fue a su casa e informó a sus compañeros Hananías, Misael y Azarías lo que pasaba, a fin de que ellos le pidieran al Dios del cielo que se mostrara misericordioso en relación con este misterio, para que Daniel y sus compañeros no murieran junto con los otros sabios de Babilonia. Fue así como, durante una visión nocturna, el secreto le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y dijo Daniel, bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado fuerza y sabiduría, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Me encanta porque lo primero que hace Daniel, luego del permiso que él obtiene de Nabucodonosor, es juntarse con sus 3 amigos y ponerse a orar. Una de las mejores maneras de conocer cuál es la voluntad de Dios es la oración. Pero hay otra manera en la cual nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, y eso es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. En la Biblia encontramos todo el consejo de Dios. Encontramos quién es Él, encontramos quiénes somos nosotros, encontramos nuestra necesidad, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que le desagrada, la solución para nuestro pecado, que se las compartí, que es Jesucristo mismo, y encontramos todo lo que necesitamos con respecto a Dios para nuestra salvación y para nuestro día a día. Pero hay cosas prácticas, como en el caso de Daniel, que no están escritas en la Biblia. En este caso es un sueño. Ese sueño no está revelado en la Biblia. ¿Qué hace Daniel? Empieza a clamar al Señor. Una de las confianzas que nosotros tenemos
es que podemos acercarnos a Dios de una manera directa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, a partir de ese momento, tú tienes acceso directo a la presencia de Dios. Tú puedes pedirle a Él, tú puedes hablar con Él, tú puedes alabarlo a Él, y es una entrada directa. Daniel y sus amigos van directamente como pueblo de Dios a clamar al Señor. ¿Y el Señor qué hace? El Señor les responde. El mejor consejo que nosotros podemos obtener en este mundo es el consejo de Dios. Y Daniel y sus amigos le están pidiendo consejo a Dios. Señor, ha sucedido esto con el rey, con el sueño. No tenemos el contenido del sueño. No tenemos la interpretación de ese sueño que ni siquiera sabemos qué es. Y nuestras vidas están en peligro. Señor, si a ti te place, por favor concédenos el conocimiento de ese sueño y su interpretación. ¿Qué hace Dios? Les revela el contenido y la interpretación del sueño. Me encanta esto, porque una de las cosas que nosotros tenemos la seguridad es que nuestro Dios siempre contesta las oraciones. Por eso es que Daniel en el versículo 23 dice: nos has dado a conocer el asunto del rey. Nuestro Dios siempre contesta las oraciones. Obviamente, Dios a veces contesta sí, a veces te dice espera y a veces te dice no. Muchas veces nosotros solo queremos que Dios nos diga sí, pero Dios te va a contestar, pero te lo va a contestar a su manera y en su tiempo, no a tu manera y a tu tiempo. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios decide, en este caso, revelarle a Daniel prácticamente en ese mismo tiempo que ellos están orando, el sueño y su interpretación. Dios puede contestarte a ti las oraciones y decirte sí inmediatamente, o puede ser que te dice espera. Y hasta que Él te revela lo que tú has estado consultando, pidiendo. O también te puede decir no, y tú tienes que aceptarlo. Porque si Él es el Señor de tu vida, Él sabe lo que es mejor para ti, y tú debes acatar sus órdenes. Eso es algo muy importante para los que seguimos a Jesús. Él es el Señor, no nosotros. Pero Él siempre contesta las oraciones. Lo que tenemos que hacer nosotros es permanecer firmes, orando constantemente hasta encontrar una respuesta de parte de Él y aceptar la que venga. Daniel ora por eso, Dios le responde a Daniel. Y la mejor manera de conocer la voluntad de Dios y el consejo de Dios es a través de su palabra y a través de la oración. Un libro que yo les recomiendo leer es un libro que se llama Respuesta a las oraciones, de un hombre que se llamó George Mueller. George Mueller fue un cristiano que Dios usó para levantar albergues, orfanatos en su época. Y él escribe un libro donde relata muchas de las oraciones que Dios le contestó en el transcurso de ese tiempo. Y es un libro muy edificante que te muestra la fidelidad del Dios que tenemos. Nuestro Dios siempre contesta las oraciones y en este caso contesta la oración de Daniel y sus amigos. Me encanta porque Daniel no es alguien que recibe la revelación de Dios y va inmediatamente a Nabucodonosor, sino Daniel se detiene y alaba al Señor después de haber recibido la interpretación y el contenido del sueño. Esto es una aplicación muy importante para mí, porque a veces Dios me ha contestado las oraciones, yo le doy una sonrisa al Señor y estoy feliz, pero me olvido de tomar un tiempo para darle gracias. Si sabemos que nuestro Dios siempre contesta las oraciones, sea la respuesta que sea, tomemos un tiempo para darle gracias. Daniel hace exactamente eso. Y ahora Daniel va a ir a encontrarse con Nabucodonosor y contarle el sueño y su interpretación. El sueño y su interpretación es lo que yo les decía que contiene mucho material profético. Así que prepárense para lo que viene. Versículo 24. Después de esto, Daniel fue a hablar con Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios, más bien llévame a la presencia del rey y yo le haré saber la interpretación de su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo: entre los deportados de Judá he encontrado un hombre que dirá a su majestad lo que su sueño significa. Entonces el rey se dirigió a Daniel, al cual llamaban Belsasar, y le dijo: ¿tú puedes decirme qué fue lo que soñé y lo que el sueño significa? Y Daniel le respondió al rey: el misterio de su majestad, o del misterio que su majestad pide conocer,
Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podrían revelárselo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es Él quien hace saber a su majestad el rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó, y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá, y el que revela los misterios le mostró lo que está por acontecer. Este misterio me ha sido revelado, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Daniel va a darle la interpretación al rey. Pero antes de eso, Daniel quiere dejarle muy claro al Nabucodonosor que esta interpretación y este contenido del sueño no es por su poder de él, no es por su habilidad, sino es porque el Dios vivo y verdadero ha sido el que se lo ha revelado. Y algo que Daniel hace en la cara de Nabucodonosor, ya conociendo el trasfondo de cómo es él, es decirle: rey, el Dios que me ha revelado el sueño es el Dios que te puso a ti en el trono. Tú no te has puesto en el trono, Nabucodonosor. No fueron tus dioses los que le dieron la victoria a Babilonia contra Israel. Fue mi Dios el que permitió que eso pasara. Y fue mi Dios, fue el Dios de Israel, el que te puso a ti en el reino que tú estás ocupando hoy. Él es el que pone y quita reyes, y Él te ha puesto a ti. Él te ha dado esa autoridad, Nabucodonosor. Y ese Dios es el que me ha dado a mí el conocimiento de tu sueño y de la interpretación de tu sueño. Me encanta esta postura de Daniel. Daniel es alguien que pone a Dios por encima de todo y no busca a él la gloria propia, sino la gloria de Dios. Una persona que aconseja de parte de Dios nunca va a buscar ser glorificado él, sino va a buscar la gloria de Dios y el bienestar de la persona a la cual aconseja. Si tú pides consejo a alguien que tiene tiempo caminando en las cosas de Dios, esa persona debería glorificar a Dios con su consejo, no a él mismo, y buscar un beneficio para ti con ese consejo, sea duro o sea suave. En este caso, Daniel está diciendo cosas duras a Nabucodonosor, que podrían haber afectado su orgullo. Por si acaso, el reino en el que tú estás te ha dado por mi Dios, no por tu habilidad, Nabucodonosor. Ese es el Dios que te va a revelar ahora el sueño y la interpretación. Eso es algo muy importante a recordar. Si nosotros buscamos aconsejar a alguien de parte de Dios, tiene que ser basado en su palabra, tiene que ser glorificándolo a Él y tiene que ser para el bienestar de Él, de esa persona, no buscando en nosotros la gloria propia. Nabucodonosor tontamente buscó consejo al principio en personas que no tenían conocimiento del Dios verdadero. Pero ahora, por providencia de Dios, está llegando a alguien que sí puede aconsejarlo con el consejo que el Dios vivo y verdadero da. Eso es algo muy importante. Debemos aprender a buscar consejo. No buscar consejo fuera en el mundo, sino buscar consejo en la palabra de Dios a través de la oración y a través de personas que tienen más tiempo que nosotros caminando con el Señor. Eso es algo muy importante. Nabucodonosor ahora va a ser sorprendido con la revelación que Daniel tiene para él. Miren lo que los versículos 31 en adelante tienen para nosotros. Su majestad, dice Daniel, veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante su majestad y tenía un aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata y su vientre y muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras su majestad miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido de la imagen y los hizo pedazos. Entonces se hicieron también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, hasta hacerse como el polvo del trigo que se muele en el verano. Y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Acá Daniel está dando el contenido del sueño, aún no la interpretación. ¿Cuál es el contenido del sueño? ¿Qué es lo que Daniel relata? Nabucodonosor vio una imagen gigantesca que lo aterró. Era una imagen aterrorizante. La imagen estaba dividida
en varias partes. Y cada parte tenía un material metálico diferente. El primero, que era la cabeza, era de oro. La segunda parte, que era el pecho y los brazos, eran de plata. Luego venía la parte de lo que es los muslos, la cintura, que eran de bronce. Luego las piernas, que eran de hierro. Y por último los pies, que eran de hierro y barro cocido. Hay una gran variedad de metales. Pero esa estatua, que está puesta ahí en pie, es destruida por una roca, que dice Daniel, era una roca no cortada por manos humanas, que vino rodando y destruyó a la estatua y la hizo polvo. La hizo pero polvo muy fino. Y luego esa piedra se estableció y se convirtió en un gran monte que cubrió toda la tierra. Ese es el contenido del sueño. Eso es lo que Nabucodonosor había estado soñando. Yo me imagino que cuando Daniel está contando todo eso a Nabucodonosor, Nabucodonosor debe estar con la boca abierta. Pero ahora viene la interpretación del sueño. ¿Qué es lo que este sueño significa? ¿Qué es lo que este sueño quería comunicarle a Nabucodonosor y nos quiere comunicar a nosotros hoy? Veamos cuál es la interpretación. Versículo 36. Dice Daniel: este es el sueño, pero también haremos saber a su majestad la interpretación del mismo. Su majestad es rey de reyes porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que ha dado a su majestad el dominio sobre todas las cosas, en todo lugar habitado. Su majestad es la cabeza de oro. Pero después de su majestad surgirá otro reino, inferior al de su majestad, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Los pies y los dedos que su majestad vio y que eran en parte de barro cocido y en parte de hierro, serán un reino dividido que tendrá algo de la fuerza del hierro, tal y como su majestad vio que el hierro mezclado con el barro cocido. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, ese reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no se puede mezclarse con el barro. Y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre. Tal y como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Daniel sigue dejando claro que es Dios el que ha puesto a Nabucodonosor como el gobernante de Babilonia y que le ha dado esas victorias que él ha tenido por su voluntad. No han sido por la habilidad de Nabucodonosor. Daniel sigue dejando claro eso. Mi Dios es el autor de todo esto. Mi Dios es el que ha dado la autoridad a Nabucodonosor. Él es el Dios de los cielos. Él está por encima de todo. Él está en control de todo y no hay nada que se le escape de las manos. Y ahora, Nabucodonosor, te voy a dar la interpretación. Los metales son reinos. La cabeza de oro eres tú, Nabucodonosor. Tú eres la cabeza de oro. Pero después de ti vendrá un reino inferior a ti. Ese reino representa al pecho y a los brazos que son de plata. Luego vendrá otro reino después de ese. Ese reino será de bronce y es un reino que dominará a todo el mundo, dice. El versículo 39 dice que dominará sobre toda la tierra. Luego de este reino de bronce vendrá uno de hierro. Luego de ese vendrá el hierro con barro cocido, y que serán alianzas de naciones que no serán muy fuertes, que serán unas alianzas débiles. Pero luego de eso va a venir un reino que va a dominar el mundo entero para siempre. Será un reino justo que dominará por la eternidad. Eso era lo que representaba la roca. Ahora, este contenido, esta interpretación, cuando Daniel la dice, Nabucodonosor se va a haber quedado sorprendido. Pero nosotros deberíamos quedarnos más sorprendidos que Nabucodonosor todavía.
Porque lo que Daniel está contando de parte de Dios aquí es el progreso de las naciones y de los gobernantes del mundo en el transcurso de la historia hasta el fin de los tiempos. Nabucodonosor va a ser la cabeza de oro y va a reinar. Pero cuando el reino de Babilonia y su dominio en el mundo conocido de la época termine, los que lo reemplazarán serán los medos persas. Pero luego de los medos persas, que simbolizaban la plata y los dos brazos, justo eran dos brazos, serán conquistados por un reino que dominará todo el mundo conocido. Y este es el reino de Grecia, liderado por Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Luego de este reino de bronce vendrá un reino de hierro, simbolizando a los romanos, que gobernarán durante muchísimos años. Y por último, vendrá un reino que será una alianza de 10 naciones, que tendrán una unidad, pero que no va a ser tan fuerte. Su alianza va a ser media débil. Luego de estas 10 naciones, va a ser el reinado de Jesús en su segunda venida para reinar aquí en la tierra por la eternidad. Acá hay varias cosas que nosotros tenemos que decir. Primero, que esto Daniel no lo podía haber inventado ni Nabucodonosor menos. Segundo, que aquí estamos viendo el poder de Dios de conocer la historia de principio a fin. O sea, Dios te está contando lo que va a suceder en el transcurso de la historia con una exactitud que Daniel no la podía inventar. Es más, Daniel nunca va a ver al reino de los griegos. Va a ver al reino de los medos persas, pero no al de los griegos, no al de los romanos y no al de las 10 naciones. Cuando nosotros vemos todo eso, nos damos cuenta que en la historia hemos visto hasta el penúltimo reino gentil. Esto es, los romanos. Pero los 2 pies con los 10 dedos, lo que simboliza esos reinos, es algo que nosotros aún no hemos visto. Es una profecía que aún está por cumplirse. Vemos profecía cumplida, pero profecía que aún no está cumplida. Y estamos expectantes a que en algún momento en la historia, pienso yo que va a ser muy, muy pronto, se va a levantar una alianza de 10 naciones que dominarán el mundo. Pero luego de esas 10 naciones va a venir el reinado de Jesús. Jesús va a volver por segunda vez con su iglesia y va a venir a reinar para siempre. Esto es algo que se va a desarrollar en el transcurso del libro de Daniel, pero también en el libro de Apocalipsis. Así que un estudio paralelo al libro de Daniel que es muy importante tener es un estudio del libro de Apocalipsis. Capaz en un futuro podremos armar un estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo del libro de Apocalipsis. Porque hay muchos detalles que no se notan en este sueño, pero que sí se expanden en el transcurso de toda la Biblia. Así que esta es la profecía. Y acá hay algo bien interesante. El metal de la estatua va disminuyendo en valor. Y en cierto sentido, la estabilidad de la estatua también. Si ustedes se ponen a pensar, la estatua pareciera estar muy firme, pero sus pies son hierro con barro cocido. Por eso cuando viene la roca, desmenuza todo eso. Aparenta la estatua estar firme, pero en verdad es débil. Es lo mismo con los reinos hoy en día. Ellos en su mente piensan que son muy fuertes, que están ahí con su propio poder, con su propia autoridad, pero el Dios de los cielos tiene el control de todo. Y cuando llegue el momento, todos esos reinos corruptos se van a terminar y se va a establecer un reino de justicia para todos aquellos que hayan puesto su confianza en Él. Eso es algo bien hermoso. Y algo que nosotros estamos esperando es ver la última alianza de 10 naciones. Los reinos que han pasado en el transcurso de la historia, que están plasmados en este sueño, han gobernado durante varios años. Por ejemplo, el imperio babilónico duró 66 años. El imperio medo-persa, 208 años. El imperio griego, 185 años. Y el imperio romano permaneció por más de 500 años. Cuando nosotros estudiemos Apocalipsis o profundicemos en otros capítulos en Daniel, vamos a ver aproximadamente cuánto durará el reinado de esta alianza de 10 naciones. Y va a ser un estudio bien interesante. Pero por el momento, dejémoslo ahí. Nabucodonosor ha recibido esta revelación. Nabucodonosor ha visto la exactitud del Dios de Daniel. Y ha visto el control que él tiene sobre la historia. Y algo muy hermoso de nuestro Dios es que Él tiene el control de toda la historia. Es más, antes de que viniera Jesús, nosotros teníamos y tenemos más de 350 profecías que hablan acerca de Él.
acerca de su venida. Así que una de las características de nuestro Dios es que Él tiene la sabiduría y el conocimiento de toda la historia. Así que, si tú eres alguien que estás buscando consejo de alguien sabio, de alguien que sabe lo que es mejor para ti, el mejor recurso, la mejor persona a la cual tú puedes recurrir es al Dios verdadero. Él conoce el fin desde el principio. Si Él conoce el fin desde el principio, Él sabe cuál es lo mejor para ti, qué es lo que más te conviene, qué es lo que tú debes hacer, qué es lo que no debes hacer, por dónde ir, por dónde no ir. Él tiene ese conocimiento y esa sabiduría y ese amor para contigo y que Él te quiere dar. Pero tú tienes que acercarte a Él, a reconocerlo como Señor y buscar su consejo. Él es el Dios que tiene el control de toda la historia. Por lo tanto, Él puede tener el control y tiene el control de la tuya. La pregunta es si tú quieres darle a Él ese control. Yo se lo di hace muchos años y no me arrepiento para nada. Daniel está presentando a ese Dios tan poderoso a Nabucodonosor, un hombre que adora a dioses falsos. Vamos a ver ahora la respuesta de Nabucodonosor ante toda esta revelación. Veamos el versículo 46 y acabemos el capítulo. Acto seguido, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Luego el rey habló con Daniel y le dijo: ciertamente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Es Él quien revela los misterios, pues tú pudiste desentrañarlo. Y así el rey exaltó a Daniel y le otorgó muchos honores y grandes regalos, y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos sus sabios. Además, Daniel solicitó al rey poner a Sadrach, Mesach y Abednego sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y su petición le fue concedida. Por su parte, Daniel se quedó en la corte del rey. Nabucodonosor explota de emoción y de asombro ante el poder del Dios de Daniel, y lo reconoce. Reconoce que el Dios de Daniel es un Dios que está por encima de todos los dioses. Y este es el principio del camino de Nabucodonosor a una fe plena en este Dios. Nabucodonosor aún no ha reconocido a este Dios como su Dios, pero vamos a ver en el transcurso de los capítulos que Nabucodonosor al final va a llegar a reconocer que el Dios de Daniel es también su Dios. Y va a dejar los dioses falsos atrás y se va a volver un adorador, un siervo del Dios vivo y verdadero. Nabucodonosor ahorita está en el proceso de conocer a ese Dios. Puede ser que tú también estás en ese proceso. Yo te animaría a tomar la decisión de poner tu confianza, tu vida en las manos de este Dios. De este Dios que a este rey le dejó con la boca abierta. Le mostró un sueño que él no había contado. Y le mostró la interpretación del sueño. Una interpretación que hasta para nosotros es una interpretación sorprendente, que nos muestra el control que Dios tiene sobre quién va a reinar y quién no, hasta el final de los tiempos. Pero también es una interpretación que nos da mucha esperanza, porque va a llegar el día en que este Dios va a venir a reinar sobre la tierra y para siempre. Yo quiero estar en ese reino, y yo por eso he puesto mi confianza en Él. Si tú quieres también pasar la eternidad con ese Dios tan maravilloso, no solo en el futuro, sino hoy, tienes que poner tu confianza en este Dios tan maravilloso y buscar el mejor consejo posible, que es en Él. No hay nadie en este mundo que te pueda dar mejor consejo que el consejo que el Dios que conoce todo, de principio a fin, te podría dar. Así que yo te animaría, al finalizar este capítulo, que tú decidas poner tu confianza en ese Dios. No te vas a arrepentir nunca. ¿Va a ser fácil? No lo va a ser. Daniel no le está pasando sencilla. Su cabeza estaba en peligro en todo este capítulo. Pero nuestro Dios vale la pena. Nuestro Dios merece aún las cosas difíciles. Porque todas las cosas que Dios permite en nuestra vida, fáciles y difíciles, siempre van a ser para nuestro bien. O van a ser para acercarnos a Él si no lo conocemos, o van a ser para hacernos más como Él cuando ya lo conocemos. Así que yo te animo a que des ese paso este día. Y si este capítulo fue edificación para ti, te animaría a compartirlo con otras personas, a darle like al video y a suscribirte. Espero que haya sido de edificación esta enseñanza. Nos vemos en la siguiente clase para ver qué es lo que este Dios tan maravilloso está moviendo en la vida de Daniel, en la vida de Nabucodonosor y en tu vida. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga.